Ya. Mira, ahí está el micrófono, al lado, préndelo, pruébalo, pruébalo. Lili, pregunta que si están listos. Pregunto primero a los periodistas si están listos. ¿Listo? ¿Están listos? Ya podemos comenzar. Muy buenos días. Quisiera preguntarle a los medios presentes si ya se encuentran listos para que iniciemos la rueda de prensa. ¿Listo? Vale. Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a los medios, a los comités y veedurías ciudadanas presentes a esta rueda de prensa. Santos y Peñalosa engañan, hacen trampa con la licitación del metro de Bogotá, donde el concejal Manuel Sarmiento, el senador Jorge Enrique Robledo, el concejal Celio Nieves Herrera y la bancada del Polo Democrático Alternativo harán revelaciones sobre aspectos hasta hoy no conocidos del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá. Le damos la palabra al concejal Manuel Sarmiento. Bueno, buenos días a todos los periodistas presentes. Les agradezco su asistencia a esta rueda de prensa. Mis saludos para el concejal Celio Nieves y para el senador Jorge Enrique Robledo. Como lo anunció el alcalde Peñalosa y el presidente Santos, ahora en unas horas, a las 11 de la mañana, van a abrir la licitación del metro elevado. Y no se conocen muchos detalles de esta licitación que vamos a revelar, pero esa es una licitación tramposa, que es producto del afán politiquero del presidente Santos y el alcalde Peñalosa de mostrar un avance sustancial en lo que tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá. Y este afán politiquero puede llevar a Bogotá a un desastre de las dimensiones de Hidroituango o del desastre del SITP. Y ahora voy a explicar todos los detalles de por qué estamos haciendo esta advertencia. Primero, esto es evidente que el alcalde Peñalosa y el presidente Santos están desesperados por mostrar un avance y mostrarle a la ciudad que ya se inicia el proceso de construcción con la apertura de la licitación. El presidente Santos, durante sus 2 periodos de gobierno en la presidencia de la República,
prometió que dejaría lista la licitación y listo el proyecto antes de que terminara este segundo periodo. Y por eso es que el 6 de agosto, un día antes de que termine su presidencia, están anunciando esta apertura de la licitación. Y el alcalde Peñalosa en varias oportunidades ha incumplido las fechas que ha anunciado de apertura de la licitación. Ustedes deben recordar, en la campaña a la alcaldía, Enrique Peñalosa, yo digo de una forma engañando a todos los electores, dijo que ajustar los estudios del metro subterráneo para hacer el metro elevado iba a ser una cuestión de meses, dijo él en la campaña. Bueno, ya han pasado 2 años y medio desde que se posesionó y los estudios todavía no están listos, como lo voy a demostrar en esta rueda de prensa. Después dijo que la licitación se abriría a finales de 2016, cuando se posesionó en enero, prometió que la licitación se abriría en diciembre de 2016, tampoco cumplió. Después dijo que a mediados de 2017 no cumplió, después dijo que cuando se terminara 2017 la abriría, y bueno, esta es la hora que la licitación aún no se ha abierto. ¿Cuál es el truco que van a hacer o cuál es la trampa? Bajo las normas colombianas de la contratación pública, hoy no podrían abrir la licitación. Eso está perfectamente definido en la Ley 80 y otras leyes que señalan con toda precisión que para poder abrir una licitación se deben cumplir unos requisitos previos. Entre muchos de estos requisitos hay uno que es muy importante, y es que ya se tengan los estudios previos y que estén totalmente aprobados y entregados para poder abrir esa licitación. Sin embargo, esos estudios no están listos. ¿Cómo hacen? La pregunta es ¿cómo hacen para saltarse ese mandato legal? Y lo que definieron fue que se aprovecharon de una norma que es muy cuestionada, que es el artículo 20 de la ley 1150 del año 2007. Ahí en los anexos ustedes podrán encontrar ya todos los detalles y todas las pruebas. ¿Y qué dice esta norma? Esta norma dice que cuando un proyecto se financie con recursos de organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que la licitación para contratar ese proyecto no deberá regirse bajo las leyes colombianas, sino que podrá regirse bajo las normas que definan los organismos multilaterales de crédito. Es decir, lo que definieron el presidente Santos y el alcalde Peñalosa es que esta licitación, las normas que van a regir esta licitación del proyecto de infraestructura más importante del país, no se van a regir por nuestras normas que tienen una serie de requisitos, sino por las normas que define el Banco Interamericano de Desarrollo. En los anexos ustedes van a encontrar un aviso informativo, el aviso informativo número 01 de la empresa Metro de Bogotá, que es un aviso de febrero de este año. Y ese aviso ahí señala con toda precisión que la licitación se va a regir por las políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una norma que tiene una denominación técnica, es la norma GN 2349-9. Esa es una norma, ahorita voy a explicar cuáles son sus alcances porque tiene unas consecuencias muy graves para la ciudad, que es la que va a definir cómo es que se va a escoger al contratista que va a construir y a operar el metro de Bogotá, porque esta licitación no solamente es para la construcción, sino para entregar el metro en concesión durante 20 años para privatizar. ¿Cuáles entonces son estas consecuencias? Las explico rápidamente. En primer lugar, ya algo lo mencioné, y es que pueden abrir la licitación sin contar con los estudios que exige la ley colombiana para hacerlo. Para la estructuración de este proyecto, la Financiera de Desarrollo Nacional, o mejor, la empresa Metro, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, contrataron 3 estudios básicamente. El primero de estructuración técnica, que lo contrataron con un consorcio integrado por 2 empresas, Sistra e Ingetec. Ingetec es la misma que está haciendo los estudios del Transmilenio por la séptima. La estructuración financiera, un segundo estudio que contrataron con la firma KPMG. Y el tercero, la estructuración legal, que la contrataron con una firma de abogados, Garrigues, Durán y Osorio. Ninguno de estos estudios, ninguno de los 3, ni la estructuración técnica, ni la estructuración financiera, ni la estructuración legal, hoy están listos. Están todavía en un proceso de construcción, según me informó a mí el gerente del metro en un derecho de petición que me contestó el 4 de julio. Todos estos estudios debieron estar listos antes de que se firmara el COMPES del metro y antes de que se aprobaran las vigencias futuras en el Consejo de Bogotá. Sin embargo, lo que dijo la Financiera de Desarrollo Nacional es que, a pesar de que no se habían terminado esos estudios, ellos consideraban que ya se había llegado a un nivel de factibilidad. No explicó por qué, pero dijeron, está ya a nivel de factibilidad, entonces podemos aprobar el COMPES y también se pueden aprobar las vigencias futuras en el Consejo.
Yo le he estado haciendo un seguimiento muy cercano a estos estudios, a los resultados, y sobre todo he pedido en varias oportunidades que me los entreguen para poder revisarlos. El 18 de mayo de este año, el gerente del Metro de Bogotá me contestó un derecho de petición y me dijo: los estudios todavía no han sido aprobados, no han terminado pues todo el proceso que deben cumplir, pero van a estar listos el 31 de mayo. Después le envié otro derecho de petición y le digo: como usted dijo que el 31 de mayo ya estaban listos, pues entonces entréguemelos, copia para revisarlos. Y el 4 de julio, o sea, hace un mes, el 4 de julio me responde el derecho de petición y me dice lo siguiente: de la estructuración técnica, son 27 productos que hacen parte de la estructuración técnica, o sea, ese es un estudio en el que se van a entregar 27 estudios. Bueno, de esos 27 estudios, solo 3 tenían la aprobación de la interventoría. 2, dice él, que ya habían sido entregados a la Financiera de Desarrollo Nacional. 16, la inmensa mayoría de esos productos aún estaban en revisión por parte de la interventoría, todavía no contaban con la aprobación, el 4 de julio, repito. Y 3 de ellos fueron devueltos por la interventoría al consultor porque habían quedado mal hechos. ¿Esto cómo es? El consultor, Sista Ingetec, le entrega a la interventoría los estudios, la interventoría los revisa y si no están completos o si son insuficientes, la interventoría se los devuelve al consultor. O sea, esos todavía están embolatados, esos 3 estudios. ¿Cuáles eran? Para que ustedes vean la gravedad. Uno de ellos era el CAPEX. El CAPEX son los costos de inversión, o lo que calcula el consultor que va a costar el proyecto. Y resulta que hace un mes no estaba listo el CAPEX y ya nos están diciendo que van a abrir la licitación del metro. También se devolvió en esa oportunidad el estudio sobre el programa de obra y flujo de inversiones y el estudio de sistemas de alimentación eléctrica. Bueno, y dijo que otros 3 que faltan de esos 27 estarían listos ya cuando se inicie el proceso de la licitación. Y dijo que no me preocupara, más o menos, porque previo al inicio del proceso de selección del contratista se publicarían todos los estudios para que los conociéramos y para los que discutiéramos. Pues bien, dentro de 1 hora y media van a abrir la licitación y es el momento en que no se conocen todos los estudios que se contrataron y que son estudios que definen si el proyecto es viable o no. En esto quiero llamar la atención, o sea, no conocemos todavía, no han terminado los estudios que definen la viabilidad del proyecto. Hay otros documentos que señalan que todavía el proyecto no está listo o los estudios no están listos. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en cada proyecto que financia, hace como una ficha técnica que publica en su página de internet. La ficha técnica que aparece en la página del BID sobre el Metro de Bogotá dice lo siguiente, abro comillas: todavía existen indefiniciones vitales en cuanto a la gestión institucional. La forma de financiamiento, hay una indefinición de cómo se va a financiar el proyecto. La coordinación de la primera línea del Metro de Bogotá con el proyecto de transporte público Transmilenio, hay una indefinición de cómo va a ser esa conexión. Y sobre la ubicación exacta de las estaciones, dice el BID. O sea, en su página, la ficha técnica dice que todavía no se sabe dónde van a quedar exactamente las estaciones del proyecto. Tampoco se sabe bien o hay indefiniciones en materia de áreas de mejoramiento urbano, talleres y zonas de maniobras de trenes. Y si ustedes ven un documento que también les anexamos en ese paquete que les entregamos, en abril de este año la empresa Metro hizo una invitación a empresas interesadas en el proyecto para que hicieran unas observaciones sobre el proyecto y publicó una cosa que se llama hoja de términos, que son como las características generales del proyecto. Frente a esa hoja de términos, las empresas interesadas podían hacer observaciones. El 4 de agosto, hace 2 días, la empresa Metro publicó las observaciones y las respuestas a estas observaciones. Y miren algunas de las cosas que encontramos. Una de las empresas le pide a la empresa Metro que le muestre el análisis de la demanda, o sea, de los usuarios que movería el Metro de Bogotá. Y esto es bien importante porque sobre esa base se hace la estructuración financiera. ¿Cuál fue la respuesta? No, que esta observación la debe responder la Financiera de Desarrollo Nacional. O sea, una cosa sensata es decir, sí, mire, y aquí la vamos a publicar, este es el análisis de demanda que tenemos. Pero no lo han hecho, y esto con una gravedad. Ustedes saben que como está diseñado el proyecto es con lo que llaman troncales alimentadoras del metro, que son Avenida 68, Boyacá y Avenida Ciudad de Cali.
La demanda del metro, el número de usuarios que se monten en el metro, depende de que esas troncales estén listas, porque son las que en teoría van a llevar esos pasajeros al metro. Pues bien, esos 3 proyectos están embolatados. El de la avenida 68 todavía no han terminado los estudios. El de la avenida Ciudad de Cali, el contrato para los diseños lo suspendieron por una serie de razones técnicas y financieras, y los estudios de la avenida Boyacá también están embolatados. O sea, no pueden hacer bien la estructuración financiera sin un análisis de demanda, y menos cuando los proyectos con los que dicen que van a sumarle más gente al metro, pues todavía no están listos y ni siquiera sus estudios están listos. Pero miren otra cosa que preguntan una de las empresas interesadas. Esta empresa le pidió al gobierno que le mostrara la estructura financiera del modelo, la estructura financiera. La respuesta a esta observación por parte del gobierno distrital es que no es posible atender esa solicitud. Esto demuestra que no tienen listos los proyectos, porque esta solicitud lo que está pidiendo aquí esta empresa es la estructuración financiera del proyecto, que como me dijo a mí hace un mes, el gerente del metro está apenas en construcción, no lo han terminado. Una empresa pide que le muestren esta estructuración y lo que responde la empresa Metro es que no pueden acceder a esa petición. Ustedes revisan la ley 80 del 93, ahí se les anexan todos los artículos, y la ley 80 es categórica, muy precisa en decir, antes de abrir el proceso de licitación, se tiene que contar con los estudios suficientes y completos. No los tienen. Ahora, esta exigencia legal no es un capricho, yo llamo la atención sobre esto. ¿Por qué la ley dice que antes de abrir el proceso se requieren los estudios? Para cumplir con un principio elemental de la contratación pública, que es el de la planeación, para tener una certeza mínima de cuál va a ser el alcance del proyecto, de cuáles van a ser sus costos, y de acuerdo con esa certeza mínima que se requiere, pues hacer una planeación en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto financiero. Sin embargo, lo que van a hacer es abrir la licitación saltándose estos requisitos legales, lo cual es muy grave. Así sucedió en Reficar. El senador Robledo ha denunciado todo el proceso de Reficar. Reficar terminó teniendo sobrecostos por $4.000 millones, o sea, lo que costaría la línea del metro en principio, y se debió a que previo al inicio del proyecto no se tenían los estudios suficientes y completos para poder hacer una buena planeación del gasto que se requeriría. ¿Qué dicen las normas del BID? Las normas colombianas dicen estudios antes de la licitación. ¿Qué dice esta norma del BID, que es la que va a regir la licitación? Dice, la licitación, que la denominan licitación internacional pública, se divide en 2 etapas. La primera etapa es la preclasificación de las empresas interesadas en ganarse el contrato. Y la segunda etapa ya es la de la presentación de ofertas. Se publican los pliegos en la segunda etapa y se comienzan a presentar las ofertas. Y esas normas del BID dicen que no es necesario, ahí también ustedes lo tienen en el anexo, no es necesario preparar por anticipado las especificaciones técnicas completas. O sea, es bajo esta norma, bajo esta astucia, que hacen o que se saltan los requisitos o los mandatos legales que exigen tener los estudios previos. La primera consecuencia entonces es que no se cumple con el principio de planeación, y hoy van a hacer ese evento bastante politiquero, lo califico yo, abriendo una licitación sin contar con todos los estudios que exige la ley. La segunda consecuencia de que esta licitación se maneje por las normas del BID es que se puede ocultar información. Ustedes ven la ley 80 y las normas colombianas, y en ellas hay 2 principios fundamentales de la contratación pública: la publicidad y la transparencia. ¿Qué es eso? Que cualquier acto o cualquier decisión que se tome en el proceso licitatorio, en un proceso para seleccionar un contratista, lo pueda conocer todo el mundo, desde cualquier ciudadano de a pie hasta las empresas que están interesadas en ganarse ese contrato, porque así además también pueden controvertir de otras propuestas, y eso permite pues que se blinde el proceso contra prácticas corruptas. Pues bien, las normas del BID, en lugar de tener como principio esencial de este proceso la publicidad y la transparencia, tienen como uno de sus criterios la confidencialidad, así lo señalan también en las normas. Y dicen, por ejemplo, que después de que se presenten las propuestas por parte de los oferentes, está prohibido que terceros conozcan las observaciones que el gobierno haga sobre esas propuestas.
no se puede conocer nada de los detalles que se hagan después de que se conozcan esas ofertas, solo se pueden conocer después de que haya un hecho cumplido, y es que es la adjudicación del contrato. Y esto es muy grave. Yo les pongo ejemplo del contrato de semaforización, que ha sido también tan cuestionado por la Procuraduría. Después de que las empresas presentaron sus ofertas para ganarse ese contrato, hubo una oferta con un precio muy bajo, y pues se publicaron esas ofertas, y se publicó también el concepto que dio la Secretaría de Movilidad sobre ese precio tan bajo, porque eso llamaba la atención. Podía ser esa típica práctica corrupta donde ofrecen un precio bajo para ganarse el contrato y después buscan con una modificación pues aumentar ese precio. Y todo eso generó un debate y llamó la atención de los órganos de control. ¿Pero por qué fue? Porque la ley colombiana exige que se publiquen todos estos tipos de cosas y de decisiones y de propuestas que se hacen en un proceso licitatorio. Para las normas del BID dicen no, todo eso se tiene que quedar en privado, en secreto, y eso no se va a poder conocer. Pero además esto también, y dentro del problema de ocultar información, se vio una regla básica de las leyes colombianas, y es que las reglas de la licitación se deben conocer desde el inicio de la licitación. Las normas también dicen que antes de abrir la licitación tienen que tener listo el pliego de condiciones. ¿Qué es el pliego de condiciones? Es el documento donde están todas las reglas de cómo se va a entregar ese contrato. Con esta modalidad de las normas del BID, hoy van a abrir la licitación y aún no se conoce el pliego de condiciones. Lo que van a hacer hoy es establecer unos requisitos para habilitar a las empresas interesadas, y solo las empresas que logren pasar esta primera etapa podrán después acceder al pliego de peticiones para presentar las ofertas. Todo contrario a lo que señala las normas colombianas, que repito, dice que los pliegos deben conocerse antes de iniciar la licitación. Pero además, y en esto también llamó la atención, esta autorización que dan las normas del BID para ocultar información impide el debate democrático. Este metro elevado de Peñalosa, que lo hemos calificado desde el polo como un métrico mediocre alimentador de Transmilenio, pues tiene toda una serie de discusiones alrededor de él, y se debería permitir que todas las consideraciones y estudios que se hayan hecho sobre el metro elevado se puedan conocer para que la ciudadanía en general y la academia puedan dar una opinión sobre este proyecto. Voy a poner un ejemplo de las cosas más graves que hemos encontrado en este proceso sobre cómo se oculta la información siguiendo las reglas del BID. Hay un problema con los estudios de subsuelo. Eso es fundamental, o sea, si no se tienen buenos estudios de subsuelo, el proyecto después puede ser un fracaso y puede haber sobrecostos enormes. El alcalde de Peñalosa siempre dijo que no se requerían nuevos estudios de subsuelo porque servían los estudios que ya se habían hecho para el metro subterráneo. Frente a esta afirmación, tanto la Sociedad Colombiana de Geotecnia como la Comisión de Geotecnia de la Asociación Colombiana de Ingenieros se pronunciaron y le dijeron al alcalde de Peñalosa: no señor, este proyecto sí requiere nuevos estudios por varias razones técnicas. Yo solamente señalo la principal. Lo que dicen los expertos en geotecnia es que los estudios del metro subterráneo se hicieron con perforaciones de 50 metros de profundidad, y para hacer los estudios del metro elevado se requieren perforaciones de 80 metros de profundidad. Eso hay unas cartas públicas, pronunciamientos públicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia en ese sentido. ¿Qué hizo Peñalosa? Peñalosa, en el contrato que firmó para hacer esos estudios con Sistra, les dijo: ustedes solo tienen que hacer nuevos estudios de subsuelo en la Caracas, porque el metro subterráneo no iba por la Caracas. Pero para el tramo suroccidental, o sea, la parte que va por la avenida 1 de Mayo, no tienen que hacer nuevos estudios de subsuelo. No siguió las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y les dijo: ustedes los hacen si quieren. O sea, lo dejó, fue a discreción del contratista si se hacían los nuevos estudios que estaba exigiendo la Sociedad Colombiana de Geotecnia. ¿Qué pasó? Pues esa es una pregunta que yo aquí le hago de una vez al gerente del metro. ¿Se hicieron esos nuevos estudios? Porque no conocemos, como no han publicado los estudios, como no los han terminado, pues no sabemos. Pero sobre todo esto, ¿cuántas perforaciones se hicieron en el tramo suroccidental? Porque en algún debate el gerente del metro mostró una diapositiva mostrando que se habían hecho unas perforaciones, pero muy pocas, que principalmente se iban a guiar por los estudios de subsuelo del metro subterráneo, que según los expertos no sirven para hacer el metro elevado. Y esto es muy grave, porque si los estudios quedan mal hechos, pues pueden suceder cosas como las que conocemos ya en casos como el de Hidroituango. Bueno,
la tercera consecuencia de esto, y ya con esto voy terminando, es que es algo que no se ha discutido mucho. Se ha discutido mucho sobre la construcción del metro, la licitación para construir el metro. Pero ojo, este contrato, cuya licitación se abre hoy, no solo es para la construcción del metro, también es para entregarlo en concesión. O sea, para llevar el modelo Transmilenio al modelo del metro. Quieren aplicar el mismo modelo, un modelo que corresponde a la idea, a la mala idea de la privatización del transporte público y de los sistemas masivos de transporte. El contratista que se gana este contrato se gana no solamente la construcción, sino la operación por 20 años del metro en concesión. O sea, están amarrando todos los negocios en un solo contrato. Ahora, este modelo Transmilenio o modelo de la concesión de los sistemas de transporte público en Colombia ha fracasado. Son muchos los antecedentes que nos muestran o nos llenan de dudas sobre este tipo de decisiones de privatizar el transporte público. En Bogotá es conocido todos los líos financieros que tiene tanto Transmilenio como el SITP. Les adelanto algo que iba a señalar la próxima semana. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cuando se suman los nuevos requisitos financieros por la licitación de las fases 1 y 2 de Transmilenio y se suman las exigencias financieras que requiere la reestructuración del SITP, entre el 2019 y el 2028 el sistema tendría un déficit de 7.3 billones de pesos, billones con B de billete. Y en este documento de la Secretaría de Hacienda no sabemos cómo vamos a llenar ese déficit. Decían que iban a buscar recursos adicionales, por ejemplo en la contribución por parqueo. Bueno, eso se cayó en el Consejo, los recursos adicionales no los van a tener. También dicen que uno de los recursos adicionales sería por el pago para exonerarse de pico y placa. Eso se cayó en un juzgado de Bogotá. Y dicen que tienen líos para conseguir esos recursos adicionales. Este modelo, que tiene todos estos líos y particularmente estos líos financieros, es el que van a trasladar al metro de Bogotá. ¿Dónde está el estudio de estructuración financiera que justifica el modelo de concesión? No sabemos, no lo han entregado, todavía está en construcción. ¿Cómo vamos a discutir esto? ¿Cuáles son los argumentos que dan para trasladar ese modelo de Transmilenio? Con este agravante, ya antes se hicieron estudios sobre la conveniencia de entregar el metro en concesión o no. En el año 2015 la Financiera de Desarrollo Nacional, o sea, el mismo ente del gobierno nacional que está adelantando esta licitación, la Financiera contrató con una firma que se llama Sumatoria un estudio que definiera si el metro debería entregarse en concesión o se debería tener una operación pública, como sucede en la mayoría de las ciudades del mundo. ¿Qué dijo Sumatoria en ese momento? Que bajo las características del proyecto no era viable entregarlo en concesión. O sea, en 2015 ya hay un estudio que sí se conoce, que decía el metro no es viable entregarlo en concesión. ¿Por qué cambiaron entonces ese concepto? ¿Cuál es ese estudio? ¿Cuáles son esos argumentos? Porque de un momento a otro entonces hacen esta voltereta. Y es que es tan complejo entregar este proyecto en concesión que hasta el alcalde Peñalosa, que ustedes saben que es un dogmático de las concepciones neoliberales y de las privatizaciones, advirtió en el año 2015 que el metro no podía entregarse en concesión. El mismo Peñalosa, en un libro de entrevistas de Cecilia Orozco que se llama ¿Qué hacer con Bogotá?, el alcalde Peñalosa dice el metro no se puede entregar en concesión porque no sería viable desde el punto de vista financiero. Pero como expliqué, no contamos con ese estudio hoy para abrir la licitación y sin embargo pues están diciendo que debe ser con concesión. Con esto adicional, yo he estado haciéndole seguimiento también a este tema y le pedí al gerente del metro que me enviara el estudio que justifica que el metro sea privatizado, que funcione durante 20 años bajo una operación privada. Entonces me contesta, bueno, los estudios no están listos, pero le envío, dice la respuesta al derecho de petición, le envío un acta del comité interadministrativo del convenio que está regulando o adelantando el proyecto. Entonces me puse a leer el acta y el acta dice, no tiene muchos argumentos, es una cosa muy general, pero entonces el acta dice, la mejor alternativa es entregar el metro en concesión, pero además dice esto: es importante precisar que este ejercicio, o sea, el de la decisión de irse por concesión, se realizó en el mes de agosto de 2017, cuando aún no se conocían los montos de las vigencias futuras que la Nación aprobaría para financiar el proyecto, por lo cual la opción de la financiación privada resultaba mejor desde el punto de vista de asignación de riesgos. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando decidieron irse por la idea de un metro en concesión, lo hicieron sin conocer bien cuáles serían las vigencias futuras, o sea, los recursos que la nación aportaría para el proyecto, pero que de acuerdo con ese escenario lo mejor era irse por el metro en concesión. Bueno, ya se conocen las vigencias futuras, el monto de financiación que le corresponde al gobierno nacional. Yo pregunto, ¿no debieron revisar esta conclusión? Si la conclusión la hace sobre la base de una premisa y cambia esa premisa, ¿no debería también cambiar el resultado de esa decisión? Finalmente, esta decisión de someternos a las normas del BID nos somete a los tribunales internacionales de arbitramiento, muy cuestionados. Esos tribunales internacionales de arbitramiento fallan no de acuerdo con el derecho colombiano, sino fallan sobre todo con una cosa que llaman la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre internacional? Eso nadie lo sabe. Son las normas que fijan las multinacionales en sus negocios, que generalmente son normas contrarias a los intereses de las naciones. Ya Colombia se metió en un problema por este tema de los tribunales internacionales de arbitramiento. En este momento tiene demandas por alrededor de 5.000 millones de dólares, demandas como las de gas natural, la de Comcel y Telefónica, Ecooro por el tema de Santurbán, y la última, la sinvergüencería de Odebrecht, de demandarnos en tribunales internacionales por la suma de 3.6 billones de pesos, una multinacional corrupta que se ganó contratos a punta de sobornos. Lo último, la última consecuencia de esta decisión de entregarle todo el proceso de contratación al BID es que el BID queda con un poder de veto sobre el proyecto. Entonces alguien puede decir, no, pero el BID son muy técnicos, ¿cierto? Además es como una organización que lo que busca es el desarrollo de los países y demás. Sin embargo, el BID es una organización de banqueros y responde a unos intereses definidos. Y la experiencia que el país ha tenido con este tipo de contrataciones que se regulan por las normas del BID es una experiencia bastante negativa. Les voy a poner 3 ejemplos para que dimensionen los alcances de esto. Hidroituango. Toda la estructuración financiera y técnica de Hidroituango se hizo con el BID, bajo las normas del BID, y con el BID como teniendo un papel protagónico en esa estructuración financiera. Es más, bajo las normas del BID se contrató el estudio para definir la confiabilidad de los estudios de Hidroituango. Y hay muchas discusiones sobre esos estudios, que no estaban bien hechos, que no fueron suficientes, y el BID, este organismo que es el mismo encargado, será el mismo encargado de definir cómo se debe hacer la licitación del Metro de Bogotá, fue el que definió si el proyecto de Hidroituango era viable o no, y fue el que definió la confiabilidad de los estudios que justificaron el proyecto. El mío de Cali, también es el Transmilenio de Cali, un proyecto que ha fracasado en su totalidad, está quebrado como la mayoría de estos sistemas de Transmilenio en todo el país. Lo estructuró el BID y se estructuró bajo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en tercer lugar, el fracaso del proyecto del SITP en Bogotá. La implementación del proyecto estuvo bajo la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que el BID no garantiza absolutamente nada. Las experiencias que hemos tenido en esta materia lo demuestran. Como conclusiones, entonces, es evidente que hay un afán politiquero de Santos y Peñalosa de mostrar algo y de decir hoy, el 6 de agosto, un día antes de que se vaya el presidente, que ya se abre la licitación. Y lo hacen entregándole la contratación al BID, regulando todo el proceso de la licitación, no por las normas colombianas, sino por las normas del BID, que son mucho más flexibles. Y todo esto, este afán y esta decisión de entregarle al BID la definición de cómo es la licitación, pone en riesgo la ciudad y puede llevar a una catástrofe gigante, como lo que ha sucedido en otros proyectos donde ha estado el BID, como Hidroituango y el SITP de Bogotá. Ahora, algunos me han preguntado en estos días, ¿y ustedes qué espera con el nuevo gobierno nacional? Porque son finalmente los que ponen el 70% de la financiación. Pues es lo mismo en lo de Santos. Primero, toda una alcahuetería con los absurdos que está planteando el alcalde Peñalosa. Los partidos que respaldan a Iván Duque son los mismos partidos que le han alcahueteado todo a Enrique Peñalosa. Pero además recordemos para este proyecto que Iván Duque, la persona que se posesiona mañana como presidente de la República, fue durante más de 10 años empleado del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es un señor de ellos. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, repito, no es ninguna organización filantrópica, es una organización de banqueros que actúa como banqueros. El presidente va a ser ahora que va a tener, digamos,
una responsabilidad en este proyecto, pues ese presidente es un hombre que es de las entrañas del Banco Interamericano de Desarrollo. Es muy grave para Bogotá y por eso es que hacemos estas advertencias. Mil gracias. Le damos la palabra al senador Jorge Enrique Robledo, agradeciendo. Le damos la palabra entonces al concejal Celio Nieves. Bien, muchas gracias, muy buen día a todos los medios de comunicación que amablemente asisten a esta buena información que le traemos desde la bancada del Polo Democrático Alternativo como concejales de la ciudad, con el compañero Manuel y en presencia de nuestro senador de la República, el doctor Jorge Enrique Robledo. Después de escuchar a Manuel, al concejal Manuel Sarmiento, muy poco queda para agregar. Solamente quiero certificar que toda esta buena información escuchada en este momento por ustedes hizo parte con abundancia de nuestro comportamiento en el Consejo de la Capital de la República, cuando en el 2017 se discutían estas vigencias futuras por una cifra no despreciable para la responsabilidad de Bogotá de 6.1 billones de pesos, que sumados a los 9.6 billones de pesos que le corresponderá aportar al gobierno nacional, de 9.6 billones, pues vamos aproximadamente a una obra que entre comillas tiene un valor de 15.7 billones de pesos, pero que nadie sabe si esa cifra es la real, si es cierta o no, precisamente por lo manifestado por el concejal Manuel Sarmiento y que yo acompaño. Las razones por las cuales nosotros nos opusimos con vehemencia, con razones, a que estas vigencias no fueran aprobadas por el Consejo de la Ciudad de Bogotá, la principal porque no habían estudios, y no hay estudios, no hay estudios de detalle y no hay la factibilidad que va a conducir inevitablemente a determinar un monto seguro de cuánto es lo que le vale esta obra a la capital del país y a la nación. ¿Por qué hablamos de la capital del país y de la nación? Porque las leyes del orden nacional en materia de movilidad pesada, la ley de metros, obliga a la financiación tanto del distrito, de las entidades territoriales, como de la nación, entre el 70% para la nación y el 30% le corresponde al distrito. Fíjense que 9.6 billones de pesos es la misma cifra que se comprometió el presidente Santos con un cheque engañoso y chimbo al gobierno del doctor Gustavo Petro. Es la misma cifra de un metro que se supone era más robusto, más complejo, con estudios, con la estructuración legal y financiera, daba 9.6 billones de pesos. Y este estudio de un metro elevado obligaría, entre comillas, al gobierno nacional a dar la misma cifra, es decir, un metro elevado se corresponde en unos dineros exactamente equivalentes, como si se estuviera haciendo exactamente la misma obra que era desconocida por el doctor Escobar y por el mismo alcalde de la ciudad de Bogotá. Pero fíjense lo siguiente, también el artículo 4 de la ley 388 del año 1997 establece unos procesos de socialización con las comunidades cuando de estructuración de obras urbanísticas de inmensa complejidad se deben desarrollar en las entidades territoriales, llámense municipios, distritos o departamentos. Y ese proceso en la ciudad de Bogotá nunca se hizo. Es decir, la línea por donde va la supuesta primera línea del metro que van a construir disque en 3 etapas, ¿sí? En 3 etapas, no contó con la participación ciudadana en la búsqueda de una concertación, ¿sí? Porque eso es de obligatorio mandato y de obligatorio cumplimiento cuando, repito, de estas obras de gran calado se deben realizar en una ciudad como la capital de la República. Pero fíjese que en el año 2016, el doctor Escobar, gerente de la empresa Metro, manifestó
para obligar un COMPES en el 2016 hacia octubre de ese año, manifestó que el contrato de construcción de obra se iniciaría en el segundo semestre del año 2017. Oído, contrato para la construcción de obra estaría en octubre del año 2017. Estamos en el 2018. ¿Dónde está ese contrato de obra? No existe. Fíjense que hasta hoy supuestamente se va a hacer el lanzamiento, digo yo, el lanzamiento, eso va a quedar seguramente en las inseguridades jurídicas, pero se va a hacer el lanzamiento de una licitación que nosotros consideramos eso no va a ocurrir, no se va a desarrollar definitivamente esta obra que es requerida por los habitantes de la capital de la República. Nosotros no es que nos opongamos al desarrollo de la ciudad, a una obra que garantice, ¿sí?, garantice el mejoramiento de la movilidad, pero no queremos una obra cualquiera, no queremos una obra cualquiera, y más aún cuando un COMPES del año 2017 y 2017 ambos, estableció como de importancia estratégica, no, en un primer COMPES de enero del año 2017, estableció como de importancia estratégica el Regiotran, más no el metro, ni las dos, ni las tres líneas, ni las tres troncales de Transmilenio a que hacía referencia el compañero Manuel Sarmiento. Primero eso, y segundo, luego, ahora últimamente nos hemos encontrado con una información del gobierno nacional donde se expresa que ya no van tres troncales de Transmilenio, ya dejan por un lado la troncal de Transmilenio por la Boyacá. Nosotros no es que seamos defensores de la movilidad de troncales de Transmilenio, porque ahí está el diésel contaminante de la ciudad, y contra eso también nos hemos manifestado en una postura totalmente contraria, porque no favorece la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, e indudablemente no pasamos a unas energías limpias que es la que requiere la capital del país, y unos efectos de carácter ambiental, ¿sí?, de carácter ambiental también, que se van a determinar con esta obra que definitivamente no le sirve a los capitalinos. Y otros elementos, desde el punto de vista de la comparación, se generó un debate en el año 2017 de qué era más barato o qué era más caro, si un metro elevado o un metro subterráneo. Sí. Una discusión no ha lugar en su momento, porque se estaban comparando, como de muy buena manera lo presenta siempre el compañero Manuel, ¿sí?, peras con manzanas. Un metro subterráneo de más kilometraje, un metro subterráneo de mayor número de estaciones, un metro subterráneo de una amplitud mayor para un número de pasajeros hora sentido supremamente superior, y entonces se quedaba en que efectivamente era mejor para la ciudad ahorrarle, entre comillas, ingentes recursos a la capital de la República, cuando eso no va a suceder. Lo cierto es que hoy, exactamente hoy, la ciudad, el país, el gobierno nacional, el gobierno distrital no saben con exactitud cuánto es el valor final de la primera línea del metro, que puede iniciar su construcción allá en los patiotalleres de Kennedy, en el occidente de la capital de la República, y su primera etapa concluye en la Caracas, la segunda etapa en la 72, pero no sabemos con seguridad los tiempos de inicio y los tiempos de finalización de esa obra y el valor total. Se habla de 13.9 billones de pesos en una primera etapa, de 15.7 billones de pesos en un segundo mensaje, y ya estamos escuchando hablar al señor Escobar, el gerente de la empresa, de que pueden ser 22 billones de pesos para una vigencia futura que tiene una vida de 23 años, porque está entre el 2018 y el año 2041. Creo que quería igualmente soportar esa información
coadyuvando a la buena información traída hoy por nuestro concejal de Bogotá, el compañero Manuel Sarmiento. Muchas gracias. A continuación damos la palabra al senador Jorge Robledo, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Bueno, en primer término, saludar a los medios de comunicación y gracias por su presencia, que nos vean en las redes, también mis saludos. Felicitar a la bancada del Polo, a Manuel, a Celio, a los otros concejales que no están aquí con nosotros, pero que han sido muy activos en este. Es un tema que siempre nos ha interesado. Felicitarlos porque el esfuerzo que han hecho es bien grande y les sirve mucho a Bogotá y a Colombia. Señalar además que la posición nuestra no es contra el metro, nosotros estamos a favor del metro, pero con dos características. Primero, que sea un buen metro, el que necesita Colombia, el que necesita Bogotá. Y segundo, y esto sí que lo vamos a enfatizar en adelante, que este metro no se vuelva otro Reficar, otra ladronera. Estamos hablando de un contrato descomunal. Bueno, con esas ideas en mente se hace esta rueda de prensa. Entonces, lo primero que uno oye lo primero que uno piensa cuando le dicen no, es que se va a abrir la licitación sin cumplirse los requisitos de las leyes colombianas, entonces uno dice la politiquería. ¿Sí? Entonces el doctor Santos, antes de irse, quiere aparecer como el hombre del metro. Y Peñalosa, pues todas las politiquerías le sirven, entonces pues se juntan y están esta tarde o esta hora por la mañana a hacer el sainete. Pero la cosa es más grave por lo que hemos oído aquí. No es solo un acto de politiquería, es que una obra pública, cualquiera que ella sea, sin estudios, es una decisión de corrupción que inexorablemente conduce a la corrupción. Esto está sabido, esto es ABC. Esa es la base de la corrupción de Reficar. No había estudios suficientes. Aquí hubo un ministro de este gobierno que se la pasó toda su administración diciendo nunca más se hará en Colombia una obra sin estudios suficientes porque si se hace así se roban la plata. Bueno, y aquí está el doctor Santos dándole a este asunto. Con un agravante, la ley colombiana no permite esto. O sea que en términos de la ley colombiana están violando la ley colombiana. Pero claro, como son astutos, son vivarachos, en algún momento, a las escondidas contra el país, se aprueba una norma que dice que esto se puede hacer con las leyes del BID, que las leyes del BID permiten hacer estos despropósitos. ¿Pero qué es el BID? Porque entonces ahora no lo refriegan como una cosa maravillosa, no, que lo dijo Manuel también con toda seriedad. El BID es una organización de banqueros, y de banqueros extranjeros, que son de los más corruptos del mundo. Y la obra es una obra diseñada para extranjeros. Todos lo han hecho para extranjeros. Inclusive la idea de juntar al constructor con el operador es para aumentar la escala del negocio, o sea, para que sea más fácil dársela a los extranjeros. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo leo en estas decisiones del BID y en las decisiones de Colombia, de quienes nos han gobernado, de empezar a operar con normas que son absolutamente absurdas? Dice Manuel también, llenas garantizando el secretismo, no garantizando que podamos preguntar y saber, sino el ocultamiento, que es la base de la trampa. La primera característica del tramposo y del corrupto es el ocultamiento, y esas normas que vamos a aplicar o que van a aplicar ellos tienen que ver con ello. Entonces aquí sí que se confirma, mi estimado Manuel, una cosa que yo he dicho mucho: el refinamiento neoliberal de la corrupción, ¿de dónde a dónde nos ha llevado? Antes se decía, el viejo aforismo español, echa la ley, echa la trampa. Ahora, ¿de qué se trata? De introducir la trampa en la ley. Esa es la viveza, introducir la trampa en la ley. Y eso es lo que estamos estamos viendo de manera evidente que es de lo que se trata. Concluyo diciendo esto, quiero ser muy claro. Lo peor de este asunto es que este es un asunto que está siendo cubierto por la casi totalidad del poder nacional, menos por parte de quienes hemos hecho oposición a Santos, y ahora le hicimos a Uribe y ahora le vamos a hacer a Duque. Todos ellos están amangualados defendiendo a Peñalosa, por eso no se pudo votar la revocatoria, también torciéndole, también haciéndole trampa a las normas, no se pudo votar la revocatoria. Entonces, si ustedes miran quién está sucediendo a Peñalosa, todo el Centro Democrático y toda la Unidad Nacional. O sea, él
Frente Nacional que yo vengo mencionando. Alguien se pregunta qué es el Frente Nacional. Yo digo, no, eso es una cosa que hicieron horribles liberales y conservadores hace como 60 años, pero si quieren una visión más cercana, fue lo que eligió a Santos en el 2010. Lo que eligió a Santos en el 2010 fue el Frente Nacional. Lo que pasa es que después terminaron peleando entre ellos por alguna razón, y es lo que está montando ahora Duque. Y entonces yo aquí me hago una pregunta que hay que intentar escudriñar. En la conversación de Santos Duque, esa privada, secreta, no fue tema de conversación este negocito. De esto no hablaron, no quedó claro que lo iban a hacer con estas normas. Pero bueno, además llamó la atención por qué el doctor Duque y la Unidad Nacional ni ninguna de las fuerzas santistas o exsantistas se ha pronunciado contra este despropósito del día de hoy. Es evidente que aquí también va a operar el Frente Nacional que quiere constituir, o que ya tiene prácticamente constituido el doctor Iván Duque. Por último, decirles esto, Manuel y Sergio, es evidente que ante esta gravedad yo anuncio hoy debate en el Senado sobre esto. O sea, puede que se roben toda la plata del mundo, pero va a haber notarios, va a haber quien señale con el dedo acusador lo que está pasando, va a haber quien les ponga el dedo en la nariz y les diga que no van a poder destruir a Colombia en medio de la alcahuetería. No vamos para ningún acuerdo de unidad nacional con el doctor Duque. Este es otro argumento más para decirles que no, que haremos la oposición que le hicimos a Santos y a Uribe, y se la haremos con las mismas características de seriedad que los años pasados. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir, quisiéramos darle la palabra a nuestros amigos de los medios de comunicación para que hagan las respectivas preguntas. Buenas tardes, Juan Manuel Vargas de RCN Radio. Pregunta al concejal Sarmiento. Se habla de un déficit de 7.3 billones de pesos en cuanto al sistema de transporte masivo, las fases 1 y 2 de Transmilenio. ¿Podría dar un poco más de información para tener claridad de dónde salen las cifras? Sí. La Secretaría de Hacienda, pero ¿a qué se refiere? Es un acta del CONFIS que se realizó el 10 de mayo de este año. El CONFIS es el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, como una especie de COMPES, pero a nivel distrital. Ese CONFIS fue el que revisó los recursos que requería la licitación de las fases 1 y 2 de Transmilenio, que fue suspendida, entre otras, por la razón que voy a explicar. Señala el CONFIS que las proyecciones que ellos han hecho con la entrada de esta licitación, que va a ser más costosa porque los recursos son de otras características, porque además la licitación se divide en dos y va a ser más costosa, más las necesidades financieras que se requieren para la reestructuración del SITP, porque esa reestructuración va a aumentar la tarifa técnica, la remuneración que le tiene que dar el distrito a los operadores del SITP, que teniendo en cuenta esos, hacen una proyección de 2019 al 2028, y la conclusión es que el déficit sería de 7.8 billones de pesos. Dicen, para poder, el déficit sumado de todos esos años, de esos 10 años. Entonces dicen, eso nos va a afectar las finanzas, vamos a aumentar el déficit del distrito. Incluso señalan que se estaría incumpliendo con lo que exige la ley para estos asuntos. Entonces dicen, necesitamos recursos adicionales para cubrir el déficit. Y mencionan 3 fuentes de recursos adicionales. La contribución por parqueo, por el servicio de parqueo que se cayó en el Consejo. El pago por libre circulación de pico y placa, que lo tumbó un juez en primera instancia. Y el tercero es la participación que va a tener el distrito en la concesión del parqueo en vía, de los parquímetros que van a instalar, que eso ya es un contrato de concesión que aún no han suscrito. Pero también dice que eso está embolatado porque hay una resolución del Ministerio de Transporte que les afectaría ese proyecto. Entonces concluyen diciendo, esto es muy grave y no tenemos cómo financiar ese déficit. Y yo reitero, si esto es así de grave bajo este modelo de concesiones, y se ha advertido que la concesión del metro es supremamente compleja y que puede generar también un riesgo financiero, ¿dónde está el estudio de estructuración financiera que debe estar listo para abrir la licitación? ¿Qué indica cómo es que va a ser el déficit con el inicio de la operación del metro? ¿Cuánto le vamos a pagar al contratista? ¿Cuál va a ser la tasa de rentabilidad que se le va a garantizar a quien opere ese metro? ¿A cuánto va a salir el pasaje? Bueno, toda una serie de elementos que se requieren para la discusión, pero como todo es secreto en esta licitación, pues eso lo tienen guardados es en las oficinas de la empresa Metro de Bogotá y en la Financiera de Desarrollo Nacional. El alcalde, Diego Aguilar de W Radio, el alcalde concejal, pues digamos que se escuda en decir que
el estudio faltante es el de factibilidad y que se permite básicamente avanzar en el proceso licitatorio. ¿Qué le responden ustedes frente a esa respuesta puntual de por qué hoy precisamente se abre la licitación con el presidente Santos? Pues esa es una contradicción, o sea, si el alcalde Peñalosa está diciendo que se requiere el estudio para iniciar el proceso licitatorio, pues hoy va a abrir la licitación sin contar con todos los estudios suficientes, se está contradiciendo. Y lo que hace, y lo hace es, o para poder hacerlo, para saltarse ese mandato legal, como lo expliqué, es diciendo aquí no se va a aplicar las normas colombianas de contratación pública, sino se van a aplicar las normas del BID. Y las normas del BID dicen: la licitación se divide en dos, preclasificación y además ya después es la presentación de ofertas. Esa es la licitación. Ahora, que la preclasificación no esté en los estudios es muy grave, ni los pliegos. Es que yo repito, antes de iniciarse el proceso de selección de un contratista se debe tener, saber cuáles son las reglas de selección, y eso está en los pliegos de condiciones, y hoy van a abrir eso sin tener los pliegos de condiciones. Concejal Luis Fernando Acosta de Blue Radio, mucho gusto. El proceso es internacional, como lo va a anunciar el distrito y la nación, pero ¿ustedes han pensado en alguna alternativa a nivel internacional de interponer algún recurso que también pueda de alguna forma hacer caer en cuenta al proceso que según ustedes está equivocado? Generalmente cuando se trata de este tipo de proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, pues esos organismos alcahuetean o se ponen de acuerdo con estos gobiernos nacionales pues para hacer lo que se les dé la gana. O sea, ahí no esperamos, no es persuadiendo al BID o al señor Moreno, que es un aliado de Duque, el presidente del BID, no es persuadiéndolos que lo están haciendo mal, entonces no hay que convencerlos, ellos saben lo que están haciendo. Hay que mirar si se puede, estamos examinando la posibilidad de acudir a instancias nacionales, a juzgados nacionales, en primer lugar para demandar esa norma del 2007 ante la Corte Constitucional que permite que las licitaciones no se hagan de acuerdo con la ley colombiana. Pero también tenemos una serie de antecedentes de ilegalidades en este proyecto. Por ejemplo, cuando se aprobó el COMPES, la ley dice que el COMPES se debe aprobar cuando hay estudios de factibilidad y no existían, pues ya como lo señalaron acá, ya el alcalde Peñalosa dice: no, los estudios van a estar después. Bueno, eso es una prueba, toca coger la grabación del alcalde Peñalosa para llevárselo a un juez y decirle: mire que el año pasado cuando aprobaron el COMPES no tenían estudios de factibilidad y resulta que la ley exige esos estudios de factibilidad. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Una sola precisión, senador Robledo, ¿el debate en el Senado será el día de hoy? No, toca llegar a citarlo. Sí, y pues toca, eso no es de un día para otro, pero yo estoy seguro que Bogotá y Colombia necesitan que esto se trate como un tema de importancia nacional por todas las consideraciones. Yo ya hice un debate anterior, le hice a esta administración sobre todo este asunto del metro y los transmilentos y todo, pero es que aquí vamos a entrarnos al mundo de la corrupción. Acuérdense de eso. Esto empieza muy torcido, o sea, de entrada ese secretismo que están señalando aquí los concejales es de una gravedad inaudita. Todo el mundo sabe que si se quieren perseguir bichos, cucarachas, etcétera, lo primero es póngales el reflector encima. Eso es una cosa pues que está conocida. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes.